Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan sin Tierra. Él es considerado como uno de los peores reyes de Inglaterra, además de ser bastante impopular, llegando a ser visto por su pueblo como un monarca tirano. Juan pasará la historia por perder parte de los territorios que pertenecían a la corona inglesa, pero sobre todo por perder el ducado de Normandía, uno de los territorios más importantes para los ingleses. También viviría en numerosos conflictos durante toda su vida, ganándose así muchísimos enemigos. Esta biografía es realizada por petición de Gabriel Mayfair, Silvia Godínez, Sofía Alvarado, Alexia TR y Rodi Lescano. Juan de Plantagenet y de Poitiers nació posiblemente el 24 de diciembre del año 1166 en el Palacio de Beaumont, en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de la esposa de este, la reina Leonor de Aquitania. El matrimonio tuvo 8 hijos, siendo Juan el último de sus vástagos. Al poco de nacer, su progenitora se marchó al ducado de Aquitania junto a sus hijos mayores, mientras que el príncipe fue enviado junto a su hermana Juana a la abadía de Fontevraud. Durante su estancia en dicha abadía fue educado por buenos tutores y se esperaba de él que desempeñase una carrera eclesiástica, pero cuando su madre y sus hermanos mayores empezaron a conspirar contra su progenitor, el rey Enrique II, Juan abandonó de inmediato la abadía y fue llevado hasta la corte de su padre. Allí permanecería muy cerca de su otro hermano, Enrique el Joven, que gobernaba conjuntamente con su progenitor. Al poco de llegar a la corte, el niño empezó a recibir una formación militar, esperando que algún día ocupase algún cargo importante dentro de la milicia, dejando a un lado su carrera eclesiástica. Se cree que Juan fue el hijo preferido de Enrique II, al menos a este le mostró más afecto que a los demás, pero pese a ser su hijo favorito, el príncipe no heredó nada cuando su progenitor repartió en vida sus dominios entre sus hijos. Esta situación le pareció bastante graciosa a su padre y le empezó a llamar Juan sin Tierra, aunque sí heredaría algunas posesiones en Inglaterra. El niño también entabló una buena relación con su hermano mayor, Enrique el Joven. Este le daría importantes consejos e incluso compartieron alguna que otra cacería juntos. Como todos los dominios de su padre ya habían sido repartidos entre sus otros hijos y Juan se había quedado sin ningún territorio para él, Enrique II decidió comprometerlo con Alicia de Saboya, hija del conde Humberto III de Saboya. Durante las negociaciones matrimoniales se acordó que a la pareja se les entregaría algunos condados italianos por parte del conde. Así su hijo podría poseer algunos dominios, pero su prometida acabó falleciendo mientras ésta marchaba junto a su séquito para encontrarse con el príncipe Juan, sin llegar a conocerse a ambos niños. Cuando tenía 7 años de edad, su madre y sus hermanos mayores se rebelaron contra Enrique II, entablando una alianza con Francia, pero el monarca inglés consiguió derrotar a las tropas de sus vástagos y poco después les acabó perdonando. Durante aquellos conflictos, Juan se mantuvo al lado de su progenitor y le acompañó durante las campañas militares, aunque tan solo era un niño pequeño. Enrique II volvió a repartir sus dominios entre sus hijos, entregándole a Juan el señorío de Irlanda. Para aquel entonces ya tenía 10 años de edad. Pronto surgieron nuevos enfrentamientos entre sus hermanos mayores por los territorios repartidos, y su hermano, Enrique el Joven, acabó falleciendo, convirtiéndose su otro hermano, Ricardo, en el nuevo heredero de la corona inglesa. Pero esto inició nuevas tensiones familiares y se inició un nuevo conflicto. Ricardo Corazón de León se negaba a abandonar su título de duque de Aquitania para convertirse en el heredero de la corona, ya que quería ambos títulos para sí mismo y además ambos territorios.
Esto enfadó muchísimo al rey y una vez más Juan tuvo que participar en las campañas militares junto a su hermano Godofredo, intentando tomar el ducado a Aquitania por la fuerza. Mientras tanto, Juan fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho de cabellos pelirrojos, de estatura más bien baja y de cuerpo bien formado. Dicen que le gustaba mucho la música, la caza y leer, siendo un gran apasionado de la poesía. El príncipe era bastante tímido, inteligente, sensible, ingenioso y sentía muchos celos hacia sus hermanos mayores, aunque también dicen que era agradable, simpático y bondadoso en ciertas ocasiones, aunque también se dice que sufría ciertos cambios de humor, teniendo la manía de morderse los dedos cuando se enfadaba. Juan era un gran apasionado de la joyería, teniendo una gran colección, y también es conocido por ser un gran bebedor de vino. El príncipe creció entre los campamentos militares y entre distintos conflictos entre sus hermanos, provocando que se volviese muy desconfiado y frío con estos. Por aquellos años, Juan quedó comprometido con Isabel de Gloucester, heredera del condado de Gloucester. Aquel compromiso era sumamente importante para su progenitor, porque así le entregaría más dominios a su hijo pequeño. Al haber recibido el señorío de Irlanda, su progenitor intentó convertirlo en rey de aquellas tierras, ya que era el único de sus hijos que no tenía un título importante. Además, era su hijo favorito y quería verlo sentado en un trono, pero la Iglesia no se lo permitió. Aun así, Juan marchó hacia tierras irlandesas cuando tenía cerca de 20 años para tomar el control de su gobernación, pero no fue muy bien aceptado allí, llegando a ser muy poco querido. Dicen que el príncipe tenía un carácter un tanto infantil y esto incomodó a la nobleza irlandesa, que se sentían insultados por aquel joven. Finalmente, debido a la gran tensión que había en Irlanda y a las malas relaciones que entabló, Juan regresó a Inglaterra bastante molesto. Un año después, su hermano Godofredo falleció y esto incomodó demasiado a Ricardo Corazón de León, que pensaba que su hermano pequeño estaba más cerca del trono inglés, solo porque estaba detrás de él y en cualquier momento podría ser traicionado por este o incluso por su padre, por ser el hijo favorito de su progenitor, creándose cierta hostilidad y rivalidad entre ambos hermanos. Debido a la gran desconfianza de Ricardo, este salió con el rey Felipe II de Francia, levantando las armas contra su padre, el rey Enrique II de Inglaterra. Juan se mantuvo leal a su padre y le acompañó en muchas campañas militares, pero poco a poco se fue dando cuenta de que su progenitor tenía las de perder y al final decidió limar asperezas con su hermano mayor, mostrándose más amigable y cercano a este, por miedo a que Ricardo lo asesinase si su padre perdía aquella guerra. Finalmente, Enrique II falleció el 6 de julio de 1189 en el castillo de Chinon, en Francia, mientras continuaba la lucha contra su heredero. Tras la muerte del monarca, Ricardo Corazón de León se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra. En aquel momento, ambos hermanos dejaron sus diferencias a un lado e intentaron llevarse mejor. Juan recibió por parte del rey el título de conde de Mortain. El 29 de agosto de 1189, Juan se casó con su prometida, la condesa Isabel de Gloucester. Él tenía 23 años en el momento de la unión y ella unos 19. Gracias a aquel matrimonio, obtuvo una gran cantidad de condados por parte de su esposa, aunque el matrimonio no fue feliz. Como Ricardo no se fiaba de su hermano, aunque tuviese una mejor relación, éste asumió el control de todos los condados de la esposa de su hermano pequeño e intentó alejarlo de Inglaterra, mandándole a Normandía. Como el monarca aún no estaba casado y no tenía hijos, reconoció como su heredero a su sobrino, el duque Arturo I de Bretaña, hijo de su fallecido hermano Godofredo.
Ricardo tenía planeado unirse a las cruzadas, pero no tenía intención alguna de que Juan regresase a Inglaterra durante esa ausencia, así que dejó a su madre, la reina viuda Leonor de Aquitania, como la regente del reino. Juan pudo regresar a Inglaterra bajo la autorización de su madre y a las espaldas de su hermano, pero pronto surgieron todo tipo de conflictos en Inglaterra. Parte de la nobleza y del pueblo se sintieron muy abandonados por su rey, que estaba luchando en las cruzadas, así que Juan aprovechó aquella situación y enseguida se mostró ante los ingleses como un aspirante más a la corona inglesa, pero esto le traería muchos problemas con los partidarios de su hermano y con algunos miembros de la Iglesia. Juan era muy inteligente y enseguida se dio cuenta de que no tenía el apoyo suficiente como para ocupar el trono inglés, porque su hermano aún tenía muchos seguidores, así que decidió entablar una amistad con el rey francés Felipe II. Este había sido muy amigo de Ricardo, pero durante las cruzadas se enemistaron, convirtiéndose en grandes enemigos. A espaldas de su madre, Juan partió hacia París para firmar una alianza con Felipe II. Durante aquel encuentro, el monarca francés aceptó ser su aliado a cambio de algunos territorios y de que Juan se casase con la hermana del rey, la princesa Adela, a lo que el príncipe aceptó de inmediato. Mientras todo esto ocurría, Ricardo se encontraba desaparecido. Nadie sabía dónde estaba y todos empezaron a pensar que había fallecido durante las cruzadas, pero en realidad había sido capturado y encarcelado por el duque Leopoldo V de Austria. Juan estaba casado con Isabel de Gloucester, pero aquel matrimonio era bastante infeliz y no tenían hijos, así que le fue bastante fácil conseguir la anulación matrimonial, debido a que eran parientes cercanos. La hermana de Felipe II, la princesa Adela, había sido la prometida de Ricardo cuando ambos eran aún unos niños, pero al final esta princesa acabó siendo la amante del padre de Juan, el rey Enrique II de Inglaterra, y de este amorío habría nacido incluso una niña que falleció al poco de nacer. Aquel matrimonio era muy importante para Felipe II para salvar un poco el honor que le quedaba a su hermana. Mientras se organizaba aquel casamiento, el duque Leopoldo V de Austria pidió un rescate para liberar a Ricardo, pero tanto Juan como Felipe II de Francia le ignoraron. La única que consiguió reunir aquella cantidad de dinero fue Leonor de Aquitania, que hizo todo lo posible por poner en libertad a su hijo favorito. Cuando Ricardo regresó a Inglaterra, se enfrentó a las tropas de su hermano Juan, las cuales eran muy débiles, y canceló de inmediato las negociaciones matrimoniales entre su hermano y la princesa Adela. Muchos de los partidarios del monarca exigieron al rey que castigara a su hermano de manera ejemplar, pero Ricardo decidió perdonarlo, viéndolo solo como un niño pequeño, fácil de manipular y caprichoso. El único castigo que recibió es que el monarca le arrebató todos sus dominios, dejándole solamente Irlanda, a sabiendas que su hermano no era querido en aquellas tierras, así que el príncipe decidió instalarse en Normandía. En los años posteriores, Ricardo inició una guerra contra Francia, enfrentándose al hombre que había sido su mejor amigo, y Juan pareció mostrarse leal a su hermano. Le apoyaría en todas sus decisiones y su relación mejoró bastante según fue pasando el tiempo, pero Ricardo falleció el 6 de abril de 1199 durante una de sus campañas militares. Tras la muerte de Ricardo, su sobrino, el duque Arturo I de Bretaña, reclamó la corona inglesa, asegurando haber sido reconocido por el propio monarca como su sucesor. En cambio, Juan también reclamó la corona, alegando ser el único hijo vivo que quedaba de Enrique II, y que en los últimos años la relación con su hermano había sido bastante buena. Rápidamente el pueblo se dividió entre ambos candidatos, pero al final Juan recibió un mayor apoyo por parte de la nobleza, además de ser respaldado por su madre, la reina viuda Leonor de Aquitania, siendo reconocido como rey de Inglaterra con aproximadamente unos 33 años de edad.
Su subida al trono no fue bien aceptada por su sobrino Arturo, y este rápidamente reunió un ejército e inició una invasión al ducado de Normandía, siendo apoyado por el rey francés Felipe II. Tras su coronación, Juan partió con su ejército hasta Normandía para hacer frente a su sobrino y al ejército francés. Durante aquel conflicto, el duque Arturo I de Bretaña y su pequeño ejército fueron pronto dejados a un lado, y la guerra solamente se centró entre Francia e Inglaterra. Así que, como su sobrino se había apartado, decidió unirse al bando de Juan, reconociéndole así como rey de Inglaterra y mostrándose leal a su tío. Aquella guerra entre franceses e ingleses carecía de sentido y tuvo que intervenir otros gobernantes o incluso el propio papado para que se diesen una tregua. Finalmente, ambos monarcas fueron convencidos de firmar la paz de Goulet, poniendo fin temporalmente a aquellos conflictos. Antes de regresar a Inglaterra, él se enamoró de una noble francesa llamada Isabel d'Angulema, pero ésta se encontraba comprometida con el noble Luis X de Lusignan. Así que el rey decidió raptar a la muchacha y se casó con ella el 24 de junio del año 1200 en la ciudad de Burdeos. Él tenía 34 años en el momento de la unión y ella unos 13. Aquel matrimonio hizo enfadar muchísimo a Luis X de Lusignan, que pertenecía a una de las familias más importantes y poderosas de los condados franceses. Aquel escándalo llegó hasta el rey Felipe II de Francia, y éste exigió a Juan que se presentase ante él en la ciudad de París para pedirle explicaciones por su casamiento, pero Juan se negó a tal encuentro, haciendo enfadar muchísimo al monarca francés, reanudándose de nuevo los conflictos entre ambos monarcas, así que Francia inició una invasión al ducado de Normandía. Juan intentó defender sus dominios, pero Felipe II dio un ejército muy grande y rápidamente empezó a tomar su ducado. Las tropas de Juan se vieron obligadas a retroceder mientras los franceses se iban apoderando de toda Normandía, así que el monarca inglés se vio obligado a abandonar su ducado, el cual empezó a formar parte de la corona francesa, perdiendo así uno de los dominios más importantes y ricos que poseía Inglaterra. Juan no solo perdió Normandía por parte de los franceses, sino también otros territorios que dejaron de formar parte de la corona inglesa. Esto afectaría mucho a su popularidad como monarca. Debido a la gran pérdida de sus dominios, Juan marchó de nuevo a la guerra contra Francia para intentar recuperar sus territorios perdidos y logró recuperar algunos castillos y ciudades, debido a que Felipe II solo se centró en defender el ducado de Normandía para evitar que se fuese reconquistado por los ingleses. Durante el resto de su reinado, él ejercería distintas presiones hacia los franceses, ya que su única intención era recuperar Normandía, gastando grandes cantidades de dinero en aquellas batallas y perdiendo un gran número de soldados. Poco después, al monarca le surgió un nuevo enemigo, cuando el rey de Castilla empezó a invadir Buscaña, que pertenecía a la corona inglesa. El rey castellano era Alfonso VIII y era su cuñado por estar casado con la hermana de Juan, la reina Leonor de Plantagenet. Este se mostró leal al monarca francés porque su hija Blanca se había casado con el hijo y el heredero de Felipe II de Francia. Poco a poco, el rey se fue ganando más enemigos, incluso va a tener serios enfrentamientos con el papado. El monarca tuvo distintos desencuentros con el Papa Inocencio III, ya que cada uno tenía su propio candidato para ser nuevo arzobispo de Canterbury. El pontífice aseguraba que era el único que podía entregar ese cargo, pero Juan no aceptaba la elección del Papa, prohibiendo la entrada a Inglaterra a cualquier persona que fuese enviada por Inocencio III para ocupar dicho cargo, y quitó privilegios a los clérigos, además de quitarle sus bienes y propiedades como protesta. El Papa amenazó al rey con la excomunión por llevarle la contraria, pero al ver que esto no afectaba al monarca, se mostró más cercano a Felipe II de Francia.
Juan no aceptaba que su enemigo estuviese al lado del pontífice, así que rápidamente se disculpó con el Papa y aceptó todas sus condiciones. En el año 1206, Francia e Inglaterra decidieron darse una tregua y Juan volvió a Inglaterra para ocuparse de su reino, centrándose en conseguir más soldados y dinero para poder costearse nuevos enfrentamientos con Francia. También se dedicó a entablar nuevas alianzas con su sobrino, Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico, y con el conde Fernando de Flandes. También viviría distintos levantamientos por parte de los barones ingleses que se mostraron en contra de la forma de gobernar de Juan y de todo el dinero derrochado en aquellas guerras que le había costado la pérdida de muchos territorios. El monarca también mantuvo distintos conflictos con Escocia, que siempre había mantenido una buena relación con Francia, así que tuvo que realizar una serie de tratados con el reino vecino para evitar un nuevo enemigo. Juan tuvo otros problemas con Irlanda cuando intentó sacar recursos de estas tierras para aumentar así su poder, y con Gales, a la cual acabó invadiendo de manera exitosa. Mientras todo esto ocurría, Juan y su esposa Isabel de Angulema fueron trayendo 5 hijos al mundo. En el año 1207 nació Enrique, el futuro Enrique III de Inglaterra. En el año 1209 nació Ricardo, este fue conde de Cornualles y rey de los romanos. En el año 1210 nació Juana, esta se convertiría en reina consorte de Escocia. En el año 1214 nació Isabel, esta fue emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y reina consorte de Sicilia. Y en el año 1215 nació su última hija, Leonor. Esta se convertiría en condesa consorte de Pembroke durante su primer matrimonio y como condesa consorte de Leicester durante su segundo casamiento. Todos los hijos del matrimonio sobrevivieron a la infancia, algo muy poco común en aquellos tiempos. Mientras los problemas crecían para el monarca, Juan intentó una vez más reconquistar el ducado de Normandía. Él se encontraba bastante animado tras haber entablado buenas alianzas con otros gobernantes y pensó que esta vez sí recuperaría los dominios perdidos, ganando los primeros enfrentamientos contra los franceses. Pero aquella ilusión duró muy poco. En el año 1214 se libró la batalla de Bonin, donde Inglaterra sufrió una gran derrota, perdiendo así la esperanza de recuperar algún día Normandía. A su regreso a Inglaterra, volvió a tener problemas con los barones ingleses. Las reformas que había llevado a cabo el rey y los cambios en el gobierno no gustaron a los barones, que se encontraban muy disgustados con el monarca, iniciando entonces distintos levantamientos. Finalmente, el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, redactó la Carta Magna para que el monarca y los barones se reconciliasen, donde cada parte tenía una serie de compromisos que tenían que cumplir, pero aquel escrito no llegó a ningún lado porque ninguno cumplió sus compromisos y fue anulada por el Papa Inocencio III. Al no haber ningún entendimiento entre los barones y el monarca, estos decidieron buscar apoyo en Francia, desatándose la primera guerra de los barones, donde querían apartar a Juan del trono y poner en su lugar al príncipe Luis de Francia, hijo de Felipe II, porque éste estaba casado con Blanca de Castilla, que era la sobrina de Juan sin tierra. Escocia también quiso participar en aquel conflicto, uniéndose al bando de los barones rebeldes, así que el monarca tendría distintos frentes abiertos, teniendo que lidiar con los levantamientos de los barones y con la invasión del ejército escocés. En la primavera del año 1216, el príncipe Luis de Francia desembarcó en Inglaterra junto al ejército francés, iniciándose entonces varias invasiones por diferentes partes del reino, tanto por el norte como por el sudeste, viéndose Juan rodeado por todos sus enemigos. Al estar rodeado de enemigos, Juan marchó junto a su ejército hacia la batalla y fue recuperando poco a poco los castillos que habían sido tomados por los rebeldes. Durante estas marchas, el monarca enfermó de disentería, pero aún así siguió junto a su ejército, consiguiendo que el enemigo empezase a retroceder.
Según avanzaban los soldados cosechando victorias y expulsando a los invasores, Juan se iba encontrando peor y cada vez estaba más enfermo, hasta que llegó un momento en que ya no podía seguir los pasos de sus hombres, teniendo que pararse a descansar en el castillo de Newark. Allí intentó recuperarse de su enfermedad, pero finalmente falleció entre el 18 y el 19 de noviembre del año 1216, a los 49 años de edad, posiblemente a causa de la disentería que padecía, aunque hay ciertos rumores que aseguran que fue envenenado. Su sucesor fue su hijo Enrique III, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Worcester, en Inglaterra. Juan ha sido un monarca bastante maltratado por la literatura y por la historia con el paso de los siglos, convirtiéndolo en un rey nefasto y como un auténtico villano. Muchos lo consideran como un militar desastroso y un gobernante pésimo. Durante su reinado, Inglaterra perdió muchos territorios que eran muy importantes para la corona, además de que se perdieron muchísimas vidas humanas durante aquellos conflictos. En los últimos años, algunos historiadores han intentado romper una lanza en favor de Juan, asegurando que no fue un rey tan desastroso, simplemente un monarca bastante incomprendido, que intentó hacer alguna que otra reforma que no fue bien aceptada en su época, además de que él crearía una de las primeras constituciones de la historia al firmar la Carta Magna, además de que las constituciones actuales están basadas en esta carta. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan sin tierra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía está realizada por petición de LSVM1, Luisa Barrera, Amelie, Juan Manuel Cristian Rodríguez, Dante 2000, Paola Ahumada, Cristina de Frutos, Rebe Toribio y Martín Tello. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!